Estamos en Naves, en las fiestas de Santa Ana. Ya se está caldeando el ambiente. Tenemos al grupo 1+1 ensayando. Está llegando todo el mundo al prado de la fiesta. Tenemos a los porruanos, a las aldeanas ya preparados, que estaban escanciando mucha sidra. Van a llegar barriles, en concreto 3.000 litros de sidra vamos a tener aquí. Y alguna actuación sorpresa que se tiene que quedar aquí con nosotros en Conexión Asturias, se lo enseñamos en unos segundos aquí, Conexión Asturias. Hoy hay una gran espicha, es una fiesta tradicional. Habitualmente Conexión Asturias está allí presente y vamos a comprobar con Paula Méndez si poco a poco llegan esas barricas, ahí las vemos, Paula, y llega la fiesta. Marco, sí, que aquí estoy, que me han puesto a trabajar. Bien, y aquí bien. el que viene a las pizzas hay que colaborar. Bien. Y yo aquí me he puesto, estoy con la comisión de la fiesta y los barriles tengo que decir que pesan mucho, ¿eh? Jorge, cuéntame un poquitín, ya tenemos, las pizzas está esperando, ya está el prado lleno. ¿Cuánta sidra vamos a tener aquí? Bueno, vamos a tener mucha sidra, Mucha. alrededor de 3.000 litros, pero lo más importante que los hay que beber. Los hay que beber. Yo creo que el prado ya se está llenando mucho, yo creo que se va a lograr, ya se está llenando demasiado y bueno, nada, contar con la participación de todos vosotros, de que vengáis a degustar la sidra Cabañón. Y ahora está para muy enseñar, buena, mogollón. carajo, van a bajar los barriles aquí, ya tenemos, mira aquí, con el traje típico de llaniscas, ¿verdad? Mira las Y- chavalas que guapas son. Y los vasos van ahí, van de 5 en 5, aquí hay que beber cuatro. rápido. Bueno, mira, ahí vienen más paletas, Claro, ahí vienen más paletas. sí. Se rellenan todas con sidra una Sí. vez que quitemos esto de aquí. Luego os vamos a enseñar en Conexión Asturias cómo se van echando los barriles y qué tienen que esperar la gente de esta fiesta, que hay una verbena y luego tenemos una actuación muy importante. Bueno, vamos a ver. Creo y considero que es la fiesta mejor de Asturias. Mejor de Asturias. ¿Por qué? Porque tenemos de todo. Sí. Como en San Mateo tenemos diferentes platas, diferentes Vale. gustos, y al que no le gusta... Hay verbena aquí ahora con un grupo. Ahora va a haber ahora en las pizzas va a ser amenizada por el 1+1, después pasaremos a la plaza con la orquesta Nueva Banda y ya para rematar un poquitín más tenemos en el Prado de Jacinto, en la capilla, ahí ya tenemos a Mago de Oz, que es una pasada. Mago de Oz es un lujo traerlo a Naves, que no viene a ningún sitio, y después un DJ muy importante. O sea, que vais a estar aquí hasta las tantas de la mañana, todos. Hasta la gira de Mago de Oz dice que hasta que el cuerpo aguante. Y lleváis muchos años participando en esta feria, ¿no? Pues desde que nacemos aquí participamos. Una gran tradición, muchísimos años y viene mucha gente también con el traje regional, muy importante. Mucha gente. Este año se batió récord de vestidos todos de aldeana y porruanos. Y me has dicho un aproximado de toda la gente que esperáis. ¿Cuánta es? A ver, si no me quiero equivocar, más de 20.000 personas van a entrar en el sol. Bueno, Más de 20.000 personas. Bueno, que va a estar lleno y la gente ya está esperando, ansiosa para tomar la sidra. Yo estoy interrumpiendo mucho, Marco, porque a ver, hay que bajar este barril. Yo vine agarro yo, tengo que agarrar yo. Y animamos a todos que vengáis, que llegáis, que queda mucho esto de fiesta. Bueno, yo voy a escaquear un poco por este lado, a ver, el que pese menos. ¡Vamos, ahí arriba! Hasta ahora, los Hasta contamos. ahora. Seguimos en la fiesta en un ratito. gracias Paula. 20.000 personas, Muy bien, 20.000 muy bien, esperan muy hoy en Naves de Llanes. Son unos cuantos. Bueno, vamos a ver, y espichas, supongo que habrá tortilla y muchas otras cosas. Y también en esa celebración de Santa Ana, sidra, ya lo vimos antes, Paula. Y las asturianas, las llaniscas. Oye, Marco, pero mira qué bien rodeada estoy, Sí. mira qué equipazo. Ya está todo el mundo pasándoselo genial, hay un ambiente increíble y justo aquí tengo ya preparado a todo el mundo. Están bailando el Siringuelu, que te voy a contar, Marco, los que estáis en casa, que me he encontrado a la hija del creador del Siringuelu, Elisa. Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien. Cuéntanos un poquito la tradición del baile. Mira, Pues nada, aquí tenemos eso, sobre todo nuestro baile más famoso es el Siringuelu de Naves. ¿sí? Bueno, es un baile que realmente fue mi padre un poco el precursor de él. Tu padre que se llama, dinos. Mi padre se llama Juan Manuel Alonso. Juan Manuel. Sí, bueno, hace años eso, este baile era de otra manera, lo que pasa que, bueno, por ciertos motivos lo tuvo que cambiar y al final, bueno, nada,
lo modificó, hizo un baile pues como con... Bailan 4 niñas y un niño. Sí, el baile se trata de eso, son 4 chicas y un chico, ¿no? Sí. El baile, la modificación que tuvo eso fue que solo fuera un chico y que le diera como un ritmo más acelerado al baile, ¿no? Que al final es un poco la que a todo el mundo le gusta porque hay que moverse bastante, ¿no? Y los trajes son de aldeana, se dice, y de Sí, los chicos. el traje de la chica el chico no sé si puede venir, nos lo va a enseñar Marco. El traje de él es porruano y a las chicas es el traje de aldeana. ¿Y habéis bailado por la mañana? ¿Lleváis todo el día haciendo actividades? Todo el día. El día comienza un poco con la misa, luego es un poco la procesión por todo el pueblo, en la salida del ramo y de la santa. Sí. Y luego ya serían un poco los bailes, ¿no? Que tenemos varios bailes. Y el Sinuhuelu de Naves se baila 2 veces porque lo bailan los pequeños, que son los que acabáis de ver ahora, y luego los mayores también, Y ¿no? todos los años la tradición de vestiros. Qué bien que tanta gente joven colabore con esto, ¿no? Todos los años sí, o sea, lo mejor de todo es que de verdad, o sea, a la gente joven es algo que le encanta y es como que se transmite de generación en generación y para nosotros es como emoción máxima, ¿no? Que llegue este día y vestirte, ¿no? Oye, chicos, pues gracias por explicarme un poco el baile del Sinuhuelu, pasároslo muy bien. Y yo quiero seguir con la sidra porque es que la espicha es que tenemos mucha sidra. Ana me va a ayudar a irme a por unos vasos de sidra. A ver, Ana de la comisión también. Me van a ayudar voy a aprender a hacer con la bandeja, es la primera vez que lo hago en mi vida con ese Asturias, vamos a ver. A ver, me cruzo por aquí. A ver, Jorge, enseñarme un poquitín, como esta es la tradición, se echa ahí. Él me va a ayudar. Ya llevamos, me he colado, perdón a todos los de la cola. Menos mal que me están ayudando Marco y a todos, porque esto yo creo que... Los vasos vale, son de plástico, ¿no? Se entiende. Yo para mis amigos, a los que he hecho ya, ¿no? Exactamente, los que tú quieras. Se entiende, yo voy a hacer amigos aquí, Marco, con ese estoy llevando la gente. Chicos, ¿tenéis sed o no? Bueno, estos son muy jóvenes, Marco, no sé, no estoy segura. Bueno, se lo das aquí a los amigos. Y yo me quedaré uno, ¿no? Entiendo. Por aquí, ayuda ahí a la gente. Bueno, Marco, pues como veis hay muy buen ambiente aquí en Naves y están esperando porque va a haber la verbena y luego el grupo de Mago de Oz que empieza a la 1 de la mañana y está llegando muchísima gente. Así que nada, animo a todos los que están en casa a que vengan. Y yo me lo estoy pasando súper bien aquí en Naves. Se os nota al equipo. Lo estáis trasladando. Muchísima gente en Naves, Mago de Oz para la noche. Dieron un fantástico espectáculo en Metrópolis. Seguro que van a repetir esta noche en Naves.